La idea de los universos cinematográficos no es nueva, pero se ha asentado la última década como nunca antes en la historia del cine. El caso más exitoso, al menos en términos económicos, proviene de Marvel, pero los hay fuera del género de superhéroes. Algunos sí logran llegar a buen puerto, otros se quedan en el camino inconclusos, y algunos inclusive no pasan de la primera entrega para tener que reinventarse tan pronto como empezaron. El hecho es que se trata de series cuyos episodios tardan un año o más en salir. Es decir, que es una especie de modelo televisivo llevado a la pantalla grande. Estos presentan distintas problemáticas y retos. Tal vez el principal es mantener una cohesión estética y narrativa. Mientras más se extiende el universo, más complicado es mantener ambos componentes. Para entender Godzilla, hay que comentar algunos elementos que comparte con una película de apenas $500,000 también dirigida por Gareth Edwards. En Monsters, el cineasta sacó la frustración. Venía de pedir una y otra vez oportunidades para comandar algún proyecto, pero siempre era relegado a sus labores en VFX. Fue así que, animado por esa frustración, se lanzó a realizar este proyecto utilizando sus conocimientos en el área de efectos especiales. La producción es una road movie muy peculiar. Relatada en código de ciencia ficción, construye con pocos recursos el vínculo entre una pareja. Ellos deben atravesar un área infestada por extrañas criaturas para llegar a una zona segura en la frontera entre México y Estados Unidos. Los monstruos son un pretexto para construir la psicología y emociones de los protagonistas. El poco presupuesto provocó que Edwards utilizara distintas herramientas para culminar su filme. La tensión se crea con el uso del sonido, con el diseño de producción, por ejemplo, los distintos carteles que alertan sobre la proximidad de las bestias. Lo externo detona lo interno. El ritmo está al servicio del desarrollo de los personajes. Es lento. Es una historia de seres humanos intentando sobrevivir, similar a ejercicios como Cloverfield, aunque menos vertiginosa. Monsters es cine de guerrilla. Gareth fue productor, director, guionista, director de fotografía y postproductor. En un reportaje explica que prácticamente la hizo en casa, y esa independencia lo llevó a elegir un tono documental para su puesta en cámara. E incluso aprovechó desastres que azotaron algunas regiones como atmósfera post-apocalíptica. Lo más destacado fue su proceso de edición y el uso de efectos especiales. And so if you want to do them visual effects, it makes sense to use the tool that speaks perfectly to that, which is After Effects. And then if you're editing it, it makes sense to use the tool that speaks to After Effects, which is Premiere. And so what I like about Adobe is I can create a shot within like half an hour or an hour. I can track something, stick something very crude in and do the bad version of the shot. If I worked the normal way round, Monsters would have probably taken me 4 or 5 years to finish the effects on. It's like a little time machine. I can actually go into the future, see the final shot, then get in my DeLorean, go back in time, you know, and you can kind of see a crude version of your film. No solo su talento lo llevó a inaugurar el Monsterverse, trajo a la premisa de su ópera prima. En Godzilla hay un énfasis en perfilar a sus personajes. La criatura es un pretexto para profundizar lo que ocurre a ras de suelo. Salta por su dirección uno de los máximos referentes del blockbuster, Steven Spielberg. Según comenta Edwards, quería separarse del tipo de producciones que había en el mercado. Optó por la tensión, por retrasar la llegada del monstruo tal cual lo hiciera Spielberg en Tiburón. Gareth replica durante el primer acto la convención de su ópera prima y mediante una pareja, en este caso padre e hijo, establece el principal conflicto de su protagonista: la superación de una pérdida. Es así que retoma convenciones de Monsters y va sugiriendo la presencia de Godzilla. El tono documental se apodera de la cinta y este se muestra hasta pasado el minuto 55 en toda su magnificencia. Incluso la puesta en cámara se propone desangulaciones en contrapicado para destacar el tamaño del titán. Desde ese momento entra el que Edwards considera el conflicto principal: la lucha del ser humano en contra de la naturaleza. Esa mezcla de ideas lo llevaron a crear un blockbuster que sí se aleja de otras propuestas de su época, en donde la tensión es su principal vehículo, la oscuridad de la noche que cubre a Gojira, las puertas que se cierran para no mostrarlo. Todo aquello funciona para situarnos en el punto de vista de quienes intentan alejarse de la destrucción que deja a su paso. En lo que respecta a Ford, su protagonista, se nos deja clara la premisa.
el conflicto del padre es el conflicto del hijo. En términos narrativos hay un círculo, una referencia. Su papá perdió a su esposa y a él le puede pasar exactamente lo mismo. Para llegar a la resolución de ese conflicto debemos presenciar una batalla entre Gojira y los Muto, misma que según su propio director se inspiró en una célebre cinta de boxeo del 76, Rocky. Ford se diferencia de su padre al encontrarse con su familia. El Monsterverse empezaba con el pie derecho gracias a ese anhelo de su director de alejarse de las convenciones, establecer una propia y ahondar en los dilemas humanos. Las múltiples referencias que hiciera al cine setentero y ochentero se extenderían a la siguiente película de este universo, Kong, la Isla Calavera. En ella se cambia el tono. La película de Jordan Vogt Roberts es una tragicomedia cargada de acción prácticamente desde que inicia. La paleta de color que optaba por los desaturados en Godzilla es sustituida por colores cálidos, en concreto de naranjas y verdes que nos sitúan en el ambiente tropical en el que habita el primate. El elenco se llena de grandes talentos ampliamente reconocidos por su paso por el MCU. Aquí la referencia no es Spielberg, sino Coppola. El director constantemente nos recuerda por medio de planos o diálogos una de las obras maestras del cineasta estadounidense, Apocalypse Now, y se replica la idea de enfrentar al humano contra la naturaleza. Si bien la construcción de los personajes dista mucho de su antecesora, el diseño estereotípico de los protagonistas sirve para establecer el punto de partida. Tenemos al soldado enajenado con cumplir su misión, al héroe clásico del viejo Hollywood, cuya única motivación es ser justamente eso, el héroe, y al hombre que cayó en una tribu por azares del destino, y que termina por ser una figura dorada casi como si fuera un salvador. La cinta es un cliché, pero también es presentación y transición. Cumple con lo que debe, demostrar el poderío de Kong mientras entrega secuencias de acción muy bien dirigidas. En definitiva, y conforme avanza el Monsterverse, este va perdiendo calidad narrativa. Para muestra, queda su tercera entrega. Para Godzilla, King of Monsters, Gareth Edwards se baja del barco por dos razones. La primera para trabajar en un proyecto personal y la segunda porque se encontraba en un compromiso muy demandante. En esta secuela dirigida por Michael Dougherty, los humanos pasan de ser el principal vehículo narrativo y de tener el punto de vista a desempeñarse como simples extras. Si en algo falla la cinta es en querer perfilar a los personajes como lo hizo Edwards. Aquí la única motivación es enfrentar a los monstruos y en ese afán también caen en ciertos clichés y concepciones muy básicas del cine estadounidense. Para muestra su idea del tercermundismo latino, estereotipo repetido hasta el hartazgo, incluso en la paleta de color. Tal vez lo más interesante es la elección para empoderar a Godzilla hacia el final de la trama, y que era uno de los principales retos a resolver en su enfrentamiento contra Kong. ¿Cómo lograr situarlos en igualdad de circunstancias? En Godzilla vs. Kong, la elección del director no sonaba muy prometedora. Adam Wingard venía de hacer películas pequeñas y producciones no muy aclamadas. Por ejemplo, dos filmes. El remake de Blair Witch, que no fue bien recibido ni por la crítica ni por el público, y otra a la que le fue peor, la versión live action de Death Note. Si sus credenciales no lo avalaban, lo que entrega en Godzilla vs. Kong, sí. Rápidamente soluciona la diferencia entre las habilidades. El guión de Max Borenstein y Eric Pearson plantea la película desde el punto de vista del primate, lo cual permite empatizar con él y compensar entre ambos titanes principalmente desde la inteligencia de Kong, hecho que hay que mencionar. Se trata de una reescritura del personaje con el fin de acercarlo al casi infinito poder de su contraparte y compensar carencias narrativas. Además, lo dota de un leitmotiv, la música que caracterizó su cinta. La secuencia inicial establece el choque al tiempo que hace un resumen de las películas anteriores. En tan solo unos minutos ya estamos en el universo del Monsterverse. Aquí, tal cual ocurre en King of Monsters, los personajes son estereotipos. El conflicto de la raza humana pasa a segundo término.
e incluso llegan a ser caricaturizados. Aquí lo interesante y el principal aporte viene del dilema del universo cinematográfico. Mientras que en la primera entrega eran los humanos quienes sufrían las consecuencias del paso de estas criaturas por la Tierra, en este caso eso se invierte y son los monstruos quienes sufren el anhelo humano por ser el macho alfa. Es decir, que en lugar de ser la humanidad contra la naturaleza como en Godzilla, es la naturaleza quien debe sobreponerse a la amenaza humana. Esto queda claro en varias secuencias. El encierro de Kong en el domo para protegerlo, su posterior encadenamiento para utilizarlo con fines militares, la amenaza latente de una megacorporación hacia Godzilla, y finalmente quien termina siendo el principal antagonista de la entrega, Mechagodzilla, producto de la ya mencionada ambición humana. El punto de vista ha cambiado. Si algo hay que puntualizar en términos de guión, es que la trama a nivel de piso es un accesorio. Aporta muy poco y solo sirve para unir un combate con el otro. Si bien en apariencia su premisa es bastante simple, esta permite algo que no ocurre en otros universos cinematográficos. Cohesiona el universo, encuentra un balance entre lo presentado por Edwards y Buck Roberts y además se inspira de otras cintas como Pacific Rim y termina por ofrecer una estética propia. Dentro del Monsterverse jamás Godzilla se vio tan poderoso y amenazante como en esta entrega. El logro de Wingard es muy destacable si tomamos en cuenta otros ejercicios fallidos como la trilogía de Thor, que estética y narrativamente tienen muy poca coherencia. El director estructura interesantes y divertidas secuencias de pelea con un dinamismo, montaje y diseño sonoro destacados. Al posicionarnos del lado de Kong, logra una evolución de ambos personajes, al tiempo que entrega aquello que prometió, una batalla épica. La resolución no se salva del estereotipo. El uso del tercero en discordia sirve para establecer puentes entre los contrincantes. Y seamos sinceros, no queríamos que ninguno de los dos perdiera, gracias a que esta película sí entiende el público al que va dirigido. Y es coherente con sus intenciones. Estamos ante un blockbuster hecho y derecho, que además tiene una particularidad. Es el primer éxito en salas de la era COVID, fuera de China. Su desempeño en taquilla ha dado un respiro a muchas de las salas alrededor del mundo que se aferran a continuar operando. ¿Será el principio del renacimiento? Solo el tiempo lo dirá. Por el momento, es pertinente señalar que el universo pasó de blockbusters con más estructura y reto creativo, similar al hecho en la década de los 80, a convertirse en aquello que llaman una atracción de feria. Godzilla vs. Kong, a diferencia de la película que abrió el universo, es solo un divertimento repleto de fuegos artificiales. Pero siendo honestos, ¿buscábamos algo más?